Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Hogwarts. Reborn as Harry Potter. Autora Miguel. Y un hombre muere y despierta como Harry Potter en el armario bajo la escalera. Pero este no es un elegido pasivo. Con recuerdos de una vida pasada y una mente mucho más práctica, comienza a estudiar magia desde temprana edad, cuestionando las reglas del mundo mágico y negándose a seguir el peligroso camino que el destino parece haberle preparado. Más inteligente, más precavido y decidido a sobrevivir, este Harry planea reescribir la historia en lugar de dejarse vencer por ella. 28. Capítulo 28. Luna, dime, ¿conoces a Ginny Weasley, verdad? Le dije a mi pequeña amiga, mientras hipnotizaba pensativamente mi taza de té caliente, recordando vagamente la conexión entre las dos brujas de mi vida pasada y habiendo notado recientemente que al menos se saludaban cuando se encontraban. Vivíamos en el mismo barrio desde pequeñas y solíamos jugar juntas a menudo. Pero después de venir a Hogwarts, casi no hablamos. La chica rubia confirmó mis sospechas con naturalidad, arrugando ligeramente la nariz pensativa, sin preocuparse demasiado por cómo yo podía saber de su amistad con Ginny. ¿Necesitas algo de ella? No es que lo necesite, pero, sus miradas me ponen algo nervioso. Sonreí levemente, pues había notado con frecuencia la atención que la chica me prestaba desde el principio del curso. Pero al mismo tiempo, no se acerca a mí. Se avergüenza muchísimo y se queda paralizada como un conejo cuando nos vemos en persona. En nuestro último encuentro, incluso los gemelos Weasley me regañaron, pensando que estaba molestando a su hermana pequeña. Está rota, me aseguró Luna Lovegood con absoluta certeza. Sus Cracksports se vuelven locos en tu presencia. Se hinchan y se agitan, licuando el cerebro de Ginny. ¿Ah, sí? ¿Quieres decir que solo se comporta de forma tan extraña en mi presencia? Aclaré, con la esperanza de comprender mejor la situación, pero mentalmente ya imaginaba cómo podría aprovechar el enamoramiento de Ginny en ese momento. Y estaba completamente seguro de que esta chica estaba, de alguna manera, extrañamente enamorada de mí. Aquí, el conocimiento de mi vida pasada se combinaba dolorosamente bien con mis propias observaciones. No del todo, pero, Ginny se derrumba por completo justo en tu presencia. Luna sonrió levemente, al parecer encontrando bastante divertido el comportamiento de su antigua amiga. ¿Hay algo en ella que te moleste? No estoy seguro de querer hablar de esto, pero, necesito hablar con ella. Esbocé una sonrisa forzada y desagradable. La idea que me vino a la cabeza tenía un cierto tufillo a algo incorrecto e incluso inmoral. Jamás pensé que consideraría seriamente usar el primer amor platónico de una adolescente en mis propios planes. Jugar con los sentimientos tan delicados de una chica que, aunque indiferente hacia mí, era casi una chica normal, no estaba bien. Mi conciencia se oponía a ello, pero, el riesgo de que esta tonta menor de edad matara a alguien superaba cualquier intento de mi conciencia por acallar la razón. Es mejor ser una bestia y un canalla, incluso a mis propios ojos, que alguien muera o resulte gravemente herido por mi inacción. Si quieres, puedo llamarla. Creo que podrías ayudarla, aunque no sea de inmediato, me sugirió Luna pensativa, mostrando una ligera preocupación por su vieja amiga y sin comprender del todo su enamoramiento. No es una mala opción, pero, me temo que si algo sale mal, tendré que lidiar con todos los Weasley mayores a la vez, que sin duda intentarán vengarse de mí por su hermana ofendida. Negué con la cabeza. No es que temiera por mi vida, pero tampoco quería crearme enemigos innecesarios en el castillo. Todavía tengo que estudiar aquí durante demasiado tiempo como para que mi relación con la familia más numerosa de Hogwarts se convierta en una verdadera guerra. Se preocupan por Ginny. Incluso Ron, asintió Luna con naturalidad, pensando inmediatamente en qué más podría ofrecerme. Quizás podrías pedirles que te la traigan ellos mismos. ¿Traerla ellos mismos, eh?
Reflexioné un poco, pues nunca había visto el problema desde esa perspectiva, pero, rápidamente encontré esta opción bastante atractiva y sencilla de ejecutar. Si de alguna manera necesitaba quitarle el cuaderno al señor oscuro a Ginny, posiblemente volviéndola loca y rompiéndole el corazón a esta Gryffindor en el proceso, entonces, para que en el futuro sus hermanos mayores no me den problemas, que se encarguen ellos mismos, dije con una sonrisa arrogante, agradeciendo a mi pupila la idea y buscando a los gemelos Weasley para una conversación privada al día siguiente. Si bien es cierto que surgieron algunos problemas, logré convencerlos de la necesidad de una conversación específicamente privada. Entonces, señor Potter, ¿qué podría necesitar un estudiante aplicado de Ravenclaw de la pareja de bromistas y bufones principales de este castillo? Solo tiene que decirlo y cualquiera de nuestras imitaciones será suya para el próximo fin de semana, por el precio correspondiente, por supuesto, me dijeron los dos tipos, idénticos entre sí, hablando a la vez, como si hubieran decidido que yo necesitaba algo de su supuesta tienda de bromas, una oferta interesante, por supuesto, pero no es por eso que estoy aquí, he venido a hablar de tu hermana menor y su descarada obsesión con mi trasero. Comencé mi discurso con un claro disgusto en mi voz, lo que obligó a los magos pelirrojos a intercambiar miradas apresuradamente y a ponerse inmediatamente un poco más serios. Parece que nuestro pequeño héroe ya se ha dado cuenta de la atención de nuestra hermana, George, dijo uno de los gemelos con un tono casi cantarino, mirando a su hermano con cierta emoción. Totalmente de acuerdo, Fred, el famoso Potter justifica su fama, asintió el segundo mago pelirrojo de una manera ostentosamente teatral. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Continuaron los gemelos al unísono, inclinándose con naturalidad sobre mí y demostrando así su fuerza. No es que tuvieran mucho éxito, pero sin duda habrían funcionado con niños normales. Para empezar, dejen de comportarse como payasos. Y después, puedo ofrecerles que hagan de hermanos buenos y cariñosos con su hermana, resoplé, mirando sin mucho entusiasmo a la pareja de magos, que se mostraron visiblemente disgustados al no haber logrado el efecto deseado. ¿Y qué intenta decirnos con esto, señor Harry Potter? Intercambió fragmentos de la frase entre ellos. Fred y George Weasley me miraron con leve interés, retrocediendo un poco al mismo tiempo. Ya no tenían prisa por presionarme abiertamente, pues sabían perfectamente que eso no funcionaría así como así. Te lo diré sin rodeos. No me importa tu hermana, ni siquiera le he dirigido la palabra, pero, sus miradas son exasperantes e inquietantes. Al principio, incluso pensé que se había ofendido conmigo por algo y que buscaba la oportunidad de estrangularme en el callejón más cercano, resoplé, provocando que los gemelos sonrieran divertidos e intercambiaran miradas rápidas. Sin embargo, ahora veo que no es así, pero la situación no ha cambiado mucho, así que, organicemos una cita para ella y para mí. ¿Eh? ¿Hablas en serio? El pequeño Potter nos está pidiendo que le organicemos una cita con nuestra hermana. Los gemelos estaban un poco desconcertados. Incluso empezaron a interrumpirse entre sí, perdiendo al instante gran parte de su creatividad. No te falla el oído, dije riendo en voz baja, disfrutando incluso un poco de la expresión de sus rostros. Aquella sorpresa, malentendido e incluso asombro resultaba bastante graciosa. Bueno, esto es definitivamente extraño pero si el señor Potter lo desea tanto, los gemelos pueden ayudarlo con esta tarea completamente nada trivial. El más alocado de los Weasley se recompuso rápidamente, complementando de inmediato su discurso anterior con una pregunta simultánea. Por favor, díganos primero, ¿qué ganamos con esto? ¿Puedes proponerle una cita a tu hermana como un regalo un tanto inusual? Me encogí de hombros, agradeciéndole mentalmente a Luna la idea de presentar mi petición con ese toque tan sutil. Solo en su brillante cabecita podían surgir tales ideas, y así evitarás que Ginny reciba una respuesta demasiado dura y se le rompa el corazón. Parece que vas a rechazar a nuestra querida hermana de todas formas, dijeron los gemelos, interrumpiéndose mutuamente, con la clara intención de exasperarme hasta el final. Y sin embargo, antes de esto, en nuestros encuentros anteriores, se habían comunicado casi con normalidad. Puede que así sea. Ahora mismo me parece que Ginny es demasiado fanática. Y sí, al conocerme en persona, deja de verme como ese héroe de los cuentos de hadas infantiles, todas esas tonterías innecesarias desaparecerán de su cabeza por sí solas. Me encogí de hombros, esperando sinceramente que en realidad todo resultara exactamente así. No suena tan mal, asintió Fred pensativo, bueno, o cualquiera de los cabezas huecas pelirrojos a los que habían llamado así antes. ¿Pero qué harás si los sentimientos de Ginny no desaparecen?
aclaró George de inmediato, quien, junto con su gemelo, había comenzado a expresarse de una manera más tranquila y cómoda para mí. Aún espero la primera opción, me encogí de hombros, sin imaginarme en absoluto ningún tipo de relación con mis compañeros actuales, ni siquiera con chicas un año menores. Pero en casos extremos, seguiré comunicándome, quizás incluso se me ocurra una forma de molestar a Malfoy a costa de tu hermana. Deberíamos maldecirlos por esas palabras, pero vuestra idea suena divertida, dijeron los bribones pelirrojos uno tras otro, para luego terminar su discurso al unísono. Así que, por ahora, decidimos ver qué pasa, sobre todo porque a mamá le alegrará que mostremos tanto cariño a nuestra hermana pequeña. Quizás incluso nos aumenten la paga del mes que viene. Bueno, entonces tenemos un trato, avísame cuando todo esté listo, negué con la cabeza ante sus payasadas, preparándome de inmediato para irme. Comunicarse con estos gemelos es realmente agotador. Oye, ¿qué es esto? ¿Ni siquiera vas a preguntar qué te vamos a preparar? George intentó detenerme, dejándome un poco fuera de lugar. Estoy segura de que sabes mucho mejor que yo lo que tu hermana espera de una cita. Así que dime qué has planeado justo antes de la cita, negué con la cabeza, aunque en realidad no tenía ni idea de cómo se podía organizar algo romántico dentro de los muros del castillo, y para una alumna de primer año de Hogwarts que aprende magia en este castillo, encima. Sí, la idea de simplemente dejar toda la preparación en manos de los Weasley me atraía bastante. Y no me preocupaba que pudieran idear algo desagradable para mí. Es poco probable que estos chicos quisieran arruinar la primera cita de su hermana. Sobre todo porque, supuestamente, esta cita sería un regalo suyo, y aunque se les ocurriera algo extraordinario, no pasaría nada terrible. En el caso de Ginny, pensaba yo, prefería esforzarme por arruinar la impresión que causaba de mí, en lugar de que fuera al revés. Y aún sin eso, no dudaba de mi capacidad para ganarme la confianza de la pequeña Gryffindor, sobre todo porque me bastaría con que Ginny simplemente me enseñara su diario. Y a partir de ahí, encontraría la manera de solucionarlo, como fuera, y llevárselo al director, a McGonagall o a Flitwick. Que ellos se encargaran del problema. Ojalá este año la administración del colegio se comportara un poco mejor que el año pasado. No es que tuviera muchas esperanzas, pero no me quedaba otra opción. Para destruir de forma independiente el Horrocrux del Señor Oscuro, que yo sepa, solo el fuego maldito o un colmillo de basilisco son capaces de hacerlo. Quizás existan otros métodos, pero los desconozco, y los dos primeros son absurdamente inaccesibles, así que, tendré que confiar en que, una vez que tengan el Horrocrux en sus manos, el personal de la escuela se encargará del resto. Bueno, no pueden quedarse de brazos cruzados ante un artefacto tan claramente oscuro, ¿verdad? E incluso si el director siente la necesidad de silenciar la situación, al menos no le devolvería el diario a Ginny. Y eso ya es algo, aunque sería mejor, si fuera posible, entregarle el Horrocrux directamente a mi jefe de casa. Flitwick es el menos propenso a permitir que una situación tan peligrosa se silencie tan fácilmente. O al menos, eso espero, lee los capítulos avanzados en p.treon/a y cada 150 ps = capítulo extra. Haz avanzar la historia con tus piedras de poder 29. Capítulo 29 Ginny Weasley, ¿cuánto tiempo sin verte? Asentí con calma a la alumna de primer año que se removía incómodamente frente a mí. En ese momento, se veía extremadamente incómoda, tratando de esconder las manos y desviar la mirada. ¿Te ves bien? Este suéter te sienta de maravilla, le dije sonriendo a la chica, soltando un cumplido rutinario y sin importancia. Lo cual, sin embargo, era bastante merecido. Era evidente que Ginny se había preparado para esta reunión, intentando arreglarse. Bueno, lo mejor que pudo, al menos. Gracias, Harry, chilló el pelirrojo de Gryffindor avergonzado. Tú también, quiero decir, bueno, espero que mis hermanos no te hayan causado ningún problema, para nada. Todo lo contrario. Incluso les agradezco que hayan preparado nuestra pequeña cita, dije con una risita, sintiéndome muy incómoda por dentro. Avergonzar a esta chica, jugar con sus sentimientos y emociones, era tan fácil que hasta a mí me resultaba incómodo. Es cierto, esa costumbre suya de terminar constantemente las frases del otro y simplemente confundir a su interlocutor de todas las maneras posibles con su absoluta semejanza. Sí, los gemelos son unos verdaderos maestros en eso. Ni siquiera mamá a veces puede distinguirlos. Ginny se animó un poco, apreciando mi suspiro ligeramente fingido pero increíblemente revelador, y cambiando fácilmente a un tema que le resultaba familiar.
Sin embargo, la pelirroja de Gryffindor no pudo desarrollarlo por sí sola, y rápidamente comenzó a volver a su vergüenza e incomodidad anteriores, y sin embargo, en su propia casa, en conversaciones con otros chicos, definitivamente no tenía esos problemas de comunicación, pensé con un gesto de fastidio, encontrando un enamoramiento adolescente tan intenso e incómodo, bastante agobiante. Es difícil comunicarse con alguien que tiene miedo de decir una palabra más en tu presencia. Y miedo por una razón completamente importante. Sí, me da miedo incluso imaginar cómo es vivir con ese par de bandidos. Y ya tienes suficientes hermanos mayores sin ellos, sin embargo, no iba a rendirme tan fácilmente, pues sabía perfectamente que con un poco de interés por mi parte, Ginny estaría dispuesta a hablar por completo de su familia. Que, de hecho, fue lo que pasó. La chica, para quien la vida en una familia tan numerosa, activa y un tanto sobreprotectora se había convertido en una verdadera prueba e incluso en una carga, cambió fácilmente de tema y empezó a hablar de sus hermanos mayores, su madre e incluso su padre. Sin embargo, a veces recordaba que yo también era huérfana y si era normal que estuviéramos hablando de esas cosas. Más precisamente, la compañera de Luna no llegó a formular preguntas directas, pero sus pausas incómodas y expresiones de vergüenza a veces hablaban más que cualquier palabra. Sin embargo, la conversación, al igual que el breve paseo, no terminó ahí. Hablar de la familia de otra persona resultó ser un tema muy fértil para la conversación, lo que me permitió fácilmente cambiar el tema tanto hacia los estudios de la niña en Hogwarts como hacia sus asuntos personales en su casa o en clases específicas. Se podría decir que me propuse seriamente tener una cita de verdad con Ginny Weasley, entreteniéndola con conversaciones y simplemente tratando de conocer mejor a la Gryffindor, algo que a la pequeña pelirroja le gustó mucho y la halagó. Aunque a veces no le importaba escuchar también algunas cosas sobre mí, preguntándose, por ejemplo, por qué el sombrero seleccionador me había mandado a los cuervos y no a los leones, ya que mis padres estudiaban en su casa. En resumen, todo salió un poco mejor de lo que esperaba en mi cita con una estudiante de primer año que estaba enamorada de mí. Resultó no ser tan torpe en cuanto a comunicación como me parecía al principio, y la ruta que organizaron sus hermanos mayores me gustó bastante. En el sentido de que los gemelos organizaron una auténtica aventura para nosotras, dibujando a mano un pequeño mapa con un montón de pasadizos secretos, por los que Ginny y yo debíamos abrirnos paso, explorando todos los misterios y rincones ocultos de nuestro castillo. Esto último es una cita textual de George, creo, con la que no estoy del todo de acuerdo, pero, los gemelos conocían el castillo muchísimo mejor que yo, así que pasear por la ruta que eligieron, a veces pasando 10 minutos intentando entrar en tal o cual pasadizo, porque se abría, por ejemplo, solo si lograbas negociar con uno de los retratos vivientes o introduciendo un código no tan obvio y sencillo, fue bastante entretenido, interesante e incluso divertido. Los Weasley se desvivieron por su hermana pequeña. Además, diseñaron el camino de tal manera que llegamos justo a la cima de la torre de astronomía, que ofrecía una vista preciosa del castillo y sus alrededores. Si bien, personalmente, ya me resultaba bastante familiar, puesto que aquí tenemos clases de astronomía, en general, si Ginny y yo fuéramos mayores y el tiempo fuera mejor, toda esta situación podría haberse vuelto bastante romántica. Harry, ¿puedo darte un abrazo? Aunque para Ginny, obviamente, ya había suficiente romanticismo. Al mismo tiempo, para mi sorpresa, la de Gryffindor parecía tener incluso una idea de lo que una pareja debería hacer en una cita tan memorable, y aunque, gracias a todos los dioses, espíritus, ancestros y la magia misma, esta mocosa no se atrevió a pedirme un beso, aún así, no le negué un abrazo. Lo cual también fue bastante incómodo, principalmente debido a que generalmente no me atraía ningún romance con la mocosa pelirroja, pero, el hecho de que ella y yo tengamos prácticamente la misma edad ahora mismo y que de todos modos necesito mantener una buena relación con esta niña durante al menos un tiempo, me hizo aceptar esta extraña situación. Pero qué fácil habría sido, después de todo, quitarle ese cuaderno maldito antes de que llegara a Hogwarts. Aquí es imposible cometer semejante robo. Todos están a la vista, maldita sea. Suspiré mentalmente, lamentando no haber logrado confiscarle a la Gryffindor el artefacto peligroso para todos nosotros en nuestra primera cita. Y ese era precisamente el plan. Al fin y al cabo, es muy difícil robarle algo a un desconocido, al menos si no eres un ladrón experimentado, cosa que yo no soy en absoluto. Pero arrebatarle una pequeña agenda del bolso a alguien durante una cita, sí, eso sí que estaría a mi alcance.
Solo surgió un pequeño problema con la confiscación de los Horcrux de otra persona, la pequeña Weasley simplemente no lo trajo. Y así, de repente, preguntar por el diario mágico de una niña enamorada de mí fue totalmente inapropiado. Incluso Ginny, a pesar de tener la mirada perdida en corazones rosas, se daría cuenta enseguida de que algo andaba muy mal, y, en general, ¿cómo iba yo a saber de su diario? Al final, la antigua amiga de Luna, tras comprobarlo, resultó no ser una completa tonta. Bueno, no tan tonta como puede ser una alumna de primer año de Hogwarts enamorada, que usa un artefacto desconocido sin pensarlo dos veces, pero aún así, preguntar directamente por su diario y sobre ese tema era simplemente inapropiado. Ginny no lo entendería. Y por lo tanto, tendré que concertar otra cita, lo que sin duda generará un montón de rumores sobre mi relación con la pequeña Gryffindor, o, como les prometí a los gemelos, introducir a esta chica en mi círculo social casi de forma permanente. Analicé mentalmente las posibles opciones, no tanto de mis acciones, sino del desarrollo de los acontecimientos en general. Al final, aunque empecé a comunicarme con Ginny y no destrocé sus sentimientos en la primera cita, algo que podría haber intentado si la chica hubiera tenido el diario de Tom Riddle, de todas formas tendría que seguir comunicándome con esta pelirroja. Ahora solo me quedaba decidir qué forma darle a esta relación, pero, para ser sincero, ni siquiera en este caso había muchas opciones. Lo que sí es seguro es que no quiero seguir fingiendo ser una pareja enamorada, por no hablar de organizar citas con un estudiante de primer año por mi cuenta, así que creo que, en un futuro próximo, tendré que volver a romper con la visión del mundo de un hurón arrogante. Sonreí para mis adentros, encontrando algo divertido incluso en semejante situación. Aunque, en realidad, claro, la tarea que tenía por delante no era nada fácil. En serio, ni siquiera podía imaginar cómo reconciliar a Malfoy y a mis otros conocidos con la presencia en nuestra compañía no solo de un Gryffindor, sino de un Weasley, con quien mi amigo Rubio, por alguna razón, no se llevaba bien a nivel genético. Sí, será difícil, pero no imposible. Y ya tengo algunas ideas al respecto. Es cierto, tendré que pedirle ayuda a Luna otra vez, suspiré en voz alta, después de la cita, acompañando a Ginny a su sala común y dirigiéndome inmediatamente a una de las aulas abandonadas, para entrenar, y para reflexionar sobre otra intriga. Que esta vez incluso empieza a parecerse a una compleja combinación de movimientos. En el sentido de que iba de ganarme a Luna para que se uniera a mi bando y así conseguir el apoyo de Astoria Greengrass, quien recientemente se había hecho muy amiga de mi pupila, y luego, a través de esta princesita mimada, influir en Daphne y, en última instancia, obligar a Draco y a todos los demás que no estaban de acuerdo con la decisión de su adorada hermana menor de someterse mediante el acoso. Sí, este plan es sin duda digno de un novato en la élite gris y un gran intrigante, que aún no ha salido de su zona de confort, es cierto, pero prefiero no recordar este pequeño detalle por mi propio orgullo y ego. En realidad, la idea no suena tan mal. Solo necesito conseguir el apoyo de la parte femenina de nuestro colectivo, y entonces ni siquiera el orgulloso y categórico Malfoy, que tanto odia a los traidores de sangre, se opondrá a todos nosotros. Es cierto que podría ofenderse y enfadarse mucho después de algo así. Pero Draco suele ser un chico muy comprensivo y sensible, sobre todo con sus amigos más cercanos, no con desconocidos, y aunque me resulte incómodo aprovecharme de esta naturaleza tan comprensiva de mi amigo, no hay alternativas claras que me convenzan, así que el rubio tendrá que aguantar un poco. Incluso podría hacerle algún bien, con suerte, podré erradicar de este pequeño imbécil su racismo no solo hacia los traidores a la sangre, sino también hacia los magos nacidos de mugles. Evalué mentalmente las posibles perspectivas, aunque inmediatamente, con cierta moderación, mi entusiasmo se calmó un poco. De lo contrario, todas estas reflexiones sobre cómo y para quién la vida será mejor no conducirán a nada bueno, y justificar mi egoísmo y mi reticencia a tomar un camino más difícil con el deseo de reeducar a Malfoy no es bueno. En realidad, simplemente no quiero tener nada que ver con Ginny Weasley a solas, arriesgándome además a verme envuelto en una especie de relación cuasi romántica con ella, aunque esto último, si lo piensas bien, no es tan importante. Para defender mi postura y el derecho a actuar exactamente como me plazca, ya he aprendido más o menos, adaptándome no solo a la sociedad adolescente, sino también a algunas peculiaridades de la crianza local e incluso a tradiciones mágicas, así que, en realidad, todo se reduce a mi renuencia a malgastar más tiempo y energía en todo este asunto. Sobre todo porque ya tengo bastante con lo que lidiar. La biblioteca y el entrenamiento mágico, ya sabes, consumen muchísimo tiempo. Lee los capítulos avanzados en
p@treon/ami y cada 150 ps igual capítulo extra. Haz avanzar la historia con tus piedras de poder 30. Capítulo 30 Maldita sea, Potter, esto es una locura. Me espetó Malfoy, con ganas de proferir un lenguaje mucho más soez, pero su educación, y la presencia de las chicas, y sobre todo, de un Weasley en particular ante quien nuestro valiente hurón no podía, bajo ningún pretexto, manchar el honor de la familia, lo obligaron a contenerse. Y a mí me acusan de volar de forma demasiado peligrosa, HMPH, ¿y qué más se puede esperar de una buscadora aceptada en el equipo por contactos? Resopló Ginny Weasley con burla y mordacidad, sin siquiera intentar fingir que ella misma podría repetir mi pequeño truco, que consistía en maniobrar de forma banal a través de los matorrales no tan densos del bosque prohibido, simplemente ejecutado a una velocidad completamente loca, incluso para mí. Para ser sincero, mi reciente, digamos, demostración de habilidades, se me fue un poco de las manos. Me dejé llevar demasiado. Me centré en lo que había dominado para diversificar mi pasión por volar y, simplemente, quise presumir un poco. Al fin y al cabo, antes de esto volaba y entrenaba solo, lo que hacía que demostrar mis habilidades ante un público exigente fuera bastante agradable. Pero no quiero volver a repetirlo. Golpearme la frente por una tontería no es para nada la razón por la que dejé de jugar Quidditch con todas mis fuerzas, me reprendí mentalmente, admitiendo que mi vuelo bien podría considerarse una carrera extremadamente peligrosa contra mí mismo. De hecho, me sorprendió un poco tener suficiente tiempo de reacción y reflejos para esquivar con tanta agilidad los árboles, ramas y ramitas del bosque que poco a poco se va quedando sin hojas en otoño. Aunque, sinceramente, semejante vuelo tampoco me pareció particularmente difícil. En esta vida, tengo reflejos y percepción espacial sorprendentemente buenos. Mi yo del pasado habría garantizado estrellarse durante todas estas maniobras. Pero ahora no es nada. Si la escoba lo hubiera permitido, bajo la presión de la emoción reciente, podría haber intentado acelerar un poco más. Mira quién habla, señorita que le pidió prestada una escoba a su hermano mayor, parece que los Weasley no tenían dinero para tu transporte personal, continuó Draco mientras tanto, regañándolos, como siempre ocurría con la familia pelirroja, metiéndose en sus narices en su evidente pobreza. Sin embargo, en el caso de Ginny, esto no era tan evidente. Era obvio que, a diferencia de sus hermanos mayores, sus padres se desvivían por su única hija. Comparada con Ron, ella parecía una verdadera princesa frente a un habitante de un barrio marginal. Los de primer año, en realidad, no pueden tener sus propias escobas, y tú lo sabes perfectamente, Malfoy, bromeé con mi amigo, suspirando mentalmente y maldiciendo la necesidad de intentar reconciliar a dos polos opuestos en una misma compañía. Draco y Ginny se comportaban como perros y gatos. Sin embargo, la idea de organizar su encuentro durante un breve viaje en escoba seguía estando justificada. La joven Gryffindor era una aficionada a volar casi tanto como yo o Malfoy, y se desenvolvía en la escoba con mucha más seguridad que el resto de nuestros compañeros. Daphne, Astoria, Luna e incluso los escuderos de Draco no podían seguirle el ritmo a esta pequeña diablilla pelirroja. Aunque Astoria se esforzaba mucho, también disfrutaba enormemente volando en la escoba que le habían confiscado a Pansy. La propia Parkinson se negó casi categóricamente a volar con nosotros esta vez, alegando deberes sin hacer durante el fin de semana y una reticencia general a congelarse fuera del castillo. Además, esta última razón era realmente importante para esta Slytherin. Ella, como corresponde a una verdadera serpiente, era terriblemente amante del calor, razón por la cual ni siquiera la compañía del ilustre Draco Malfoy pudo obligarla a asomar la cabeza fuera del castillo con este clima, debo admitir, bastante frío y sombrío. Y ningún hechizo de calor pudo cambiar la decisión de Pansy, bueno, al menos no tuvimos problemas para encontrar una escoba. Porque para Luna, tuvimos que rogarle a uno de nuestros alumnos mayores de Ravenclaw que nos llevara. Por suerte, mi buena relación con la mayoría de la casa, e incluso mis lazos más estrechos con el club deportivo, me permitieron conseguir una escoba extra casi sin problemas, lo importante era elegir bien a quién pedírsela, y lo conseguí. Así que todos tuvimos la oportunidad de organizar un tiempo de ocio bastante agradable. E incluso la esperada escaramuza entre Weasley y Malfoy no se convirtió en un gran problema. Más bien al contrario. Al mostrar una mínima preocupación por la niña, poniéndome de su lado discretamente en las discusiones con Draco, y simplemente sorprendiéndola con mi habilidad para volar en escoba, así como con mi capacidad para lanzar esos mismos encantamientos de calor y protección contra el viento, digamos que solo reforcé mi imagen heroica a los ojos de la pequeña.
Todavía no habíamos llegado al punto en que Ginny me trajera su diario a la primera de cambio, pero, habíamos avanzado, y ese día nos despedimos con muy buen sabor de boca. La pelirroja de primer año estaba radiante de felicidad después de un día tan ajetreado, e incluso dejó de prestarle atención a Malfoy en algún momento. Le dolió bastante mi excesiva cercanía con Daphne, Luna y, en parte, con Astoria, pero, con la euforía que le produjo volar en escoba fuera de las clases de la señora Och, la menor de los Weasley también estaba dispuesta a hacer la vista gorda. Las chicas lo vieron perfectamente, reaccionando a este comportamiento de mi nueva pupila de una manera muy diferente. «Harry ha destrozado por completo a Ginny», exclamó Luna Lovegood, tras regresar al castillo e iniciar otra jornada de trabajo en la biblioteca. Sus ataques de ira se han vuelto completamente incontrolables y obsesivos. Un poco más y podría atacarte, me advirtió con toda seriedad, provocando en respuesta solo una leve, aunque algo nerviosa, sonrisa. No estoy segura de que un ataque de su parte sea siquiera posible, pero agarrar a nuestro héroe por el cuello y arrastrarlo a su guarida, eso sí que puede, se rió Daphne Greengrass con sarcasmo, mirándome fijamente a los ojos, y su mirada me dejó más claro que nunca que la chica no tenía ninguna prisa por tomarse a la ligera esta situación ni a mi nueva conocida en general. ¿Por qué la trajiste con nosotros en primer lugar? Me pareció una buena idea, dije con una sonrisa burlona, sin apresurarme a distraerme por completo de la lectura del tomo sobre encantamientos de papelería. Y estoy de acuerdo, la cara alargada de Malfoy valió la pena. Bueno, tal vez en parte, dijo la mayor de los Slytherin, ocultando una sonrisa maliciosa tras su libro, sin rebatir semejante argumento. Aunque sigo pensando que, tienes una forma muy original de elegir amigas y novias. Jamás pensé que decidirías acercar a alguien de los Weasley a ti. Y encima tu fan. Créeme, yo tampoco me lo esperaba, negué con la cabeza levemente, mientras intentaba apartar la mirada de la rubia que me observaba con demasiada atención. Da miedo admitirlo, pero parece que Daphne está, banalmente celosa de mí. De una forma infantil, aunque a su manera, tan particular. Reservada, cáustica y fría. Pero ahora mismo necesito esto. Y al menos en un futuro próximo tendrás que soportar que Ginny esté con nosotros. Oh. Esto es realmente una intriga. Astoria Greengrass, que hasta entonces había estado hojeando perezosamente sus deberes, se animó en un abrir y cerrar de ojos. ¿Estás tramando algo completamente malvado y deshonroso con Ginny? La más joven de las rubias me miró con el mayor interés, a pesar de su benevolencia hacia la Gryffindor, deseando fervientemente ver exactamente cómo iba a burlarme de esta chica. Yo no lo describiría así, dije arrastrando las palabras, algo ahogada, calculando mentalmente en qué terrible mujer podría convertirse esta pequeña diablilla dulce, bondadosa y alegre, quien, a pesar de cualquier amistad, esperaba con lujuria casi sádica mis explicaciones. ¿Pero sigues tramando algo?, preguntó la hermana mayor de Astoria, quien compartía casi por completo ese sentimiento. ¿Necesitas algo de esa pelirroja? ¿O incluso de sus hermanos? Y una vez que lo consigas, comunicarte con ella perderá todo sentido. Tiene razón en 2 de cada 3 de sus juicios, resoplé con una ligera diversión, como si admitiera que necesitaba algo tanto de Ginny como de sus hermanos, aunque esto último es secundario y solo si tengo suerte. Solo que tú olvidas que todavía no soy de Slytherin y reduces cualquier comunicación a la nada en cuanto el objetivo de la intriga deja de ser útil, desde luego que no lo haré. Sobre todo porque, Ginny resultó ser un poco mejor de lo que esperaba. Es graciosa, asintió Astoria alegremente, cuya sonrisa me incomodó un poco, porque tengo la sensación de que esta mocosa rubia trata a su nueva conocida como si fuera un animalito gracioso. ¿Es esto normal? Podemos quedárnosla. No, esto definitivamente no es normal. Tori. ¿Qué dices? Incluso Daphne se sorprendió por las costumbres de su hermana y la hizo callar con disgusto. Pero, por supuesto, no tenía prisa por alzar la voz. Durante el último año, nuestra empresa ya se había acostumbrado a reunirse para discusiones importantes en la biblioteca, al mismo tiempo que nos habíamos inculcado el hábito de no hacer demasiado ruido en este templo del saber. Y, por cierto, ¿de qué lado estás? Creo que es obvio que está en mi lista, miré a la mayor de Slytherin con una sonrisa burlona, decidiendo en ese momento aliarme con Astoria y gastarle una pequeña broma a esa chica celosa e insoportable. Pero en serio, Tori describió a la perfección mi actitud hacia Ginny. Al menos es divertida y no nos molestará demasiado, bueno, una pelea repentina con ella o la ruptura de toda relación solo traerá problemas innecesarios.
incluso con sus hermanos. Pareces un auténtico Slytherin, resopló el mayor de los Greengras con cierta irritación, sin olvidar apartar la mirada de mí. Sin embargo, este es tu asunto, si necesitas a este Weasley para tus negocios, que así sea. Pareces una esposa que me acaba de permitir tener una amante, dije entre risas, provocando que Daphne se atragantara y se girara hacia mí con indignación y vergüenza. Astoria, que había empezado a tararear la versión local de una canción de boda infantil, solo aumentó la vergüenza ajena. A Luna no le importaban las preocupaciones mundanas. La chica leía con entusiasmo algo en el último número del periódico que publicaba su padre. Sin embargo, su apoyo silencioso y su consentimiento para que yo pudiera usar a su ex amiga a mi antojo me tranquilizaron un poco. De lo contrario, para ser sincera, me preocupaba que Luna se sintiera herida por una actitud tan fría y calculadora de mi parte. Después de todo, aunque esta chica viviera en su propio mundo, sin duda no fue seleccionada para la casa de los inteligentes por sus bonitos ojos. Justificaba casi por completo el principal estereotipo positivo sobre Ravenclaw. Y al traer a Ginny a nuestro grupo, me había ayudado más que nadie, pero ella no hizo preguntas, simplemente aceptó la situación tal como era y solo de vez en cuando me dedicaba sus sonrisas despreocupadas y comprensivas. Chica lista. Lo ve y lo entiende todo, pero casi no dice nada al respecto, aceptando fácilmente mi compañía en la casa Y. Tratando de recompensarme por mi buena actitud. No estoy segura, entender a Luna no es tan sencillo. Pero le agradezco mucho su ayuda para comunicarse con Ginny. En el futuro pensaré en cómo expresarle mejor mi gratitud. Me cae bien Lobegor, y se merece mi buena actitud. Lee los capítulos avanzados en p@treon/a y cada 150 ps = capítulo extra. Haz avanzar la historia con tus piedras de poder 31. Capítulo 31 Ginny, ¿sabes por casualidad, por qué tu hermano, junto con su amiguito, decidieron de repente involucrarse tan intensamente en su propia iluminación? Con una sonrisa torcida en los labios, me dirigí a la pelirroja de Gryffindor, tratando de no hacer demasiado ruido. Después de todo, gritar en la biblioteca no es agradable, pero tampoco bajé la voz deliberadamente, para que el par de aspirantes a espías definitivamente nos oyeran. Bueno, Ron a veces tiene momentos de inspiración espontánea, susurró Ginny con la mayor torpeza y descoordinación posible, lanzando una mirada furiosa al menor de sus hermanos mayores e inmediatamente bajando la vista a su propio pergamino. Últimamente, literalmente desde principios de semana, la chica había empezado a integrarse aún más activamente en nuestro modesto grupo. Por eso ahora hacía sus deberes casi siempre en nuestra compañía, formando pareja con Luna para preparar informes y ensayos para las clases más difíciles, como pociones o transformaciones. ¿Arrebatos de inspiración, eh? No pensé que esas personalidades los tuvieran, resoplé con un tono ligeramente burlón, sin siquiera intentar disimular mi burla y provocación. ¿Qué dijiste? Ron Weasley cayó en la trampa a la perfección, cesando por fin sus intentos fallidos de fingir que no nos estaba espiando, y fue simplemente maravilloso. Por lo demás, ya me picaban los puños por sus miradas intensas y obstinadas. Mis habilidades en magia mental, que progresaban constantemente con el tiempo, solo agudizaban mi sensibilidad a la atención de los demás y, a la intención. Todo se sentía vertiginosamente extraño e inusual en ese momento. A veces incluso agradable y emocionante, pero, la atención de Ron solo me enfurecía e irritaba, impidiéndome concentrarme en mi lectura. Exactamente lo que oíste, espía mediocre, resoplé, girando mi silla con un ligero movimiento hacia el pelirrojo cabeza hueca, que ya estaba bastante irritado. Quizás nos digas qué quieres de nosotros. Porque no me atrae precisamente esa intensa atención a la nuca, espero que solo estuvieras mirando la nuca, ¿verdad? Desvié mi mirada hacia Hermione Granger, quien recientemente, de alguna manera que desconocía por completo, se había instalado en compañía del pelirrojo Weasley. Por desesperación, seguramente, nadie más en la casa quiere pasar tiempo con ella. A los leones no les gustan los nerds con síndrome de profesor, recordé la reputación no tan agradable de esta bruja en particular, que me interesaba solo por pertenecer al trío dorado canónico. No estábamos mirando, pero, el Gryffindor, algo desaliñado, se sintió un poco perdido ante mi insistencia, incómodo bajo la atención de todo el grupo. No es que fuéramos muchos reunidos en la mesa. Draco y sus escuderos estaban en el entrenamiento de Quidditch, y Pansy y Astoria se habían quedado en la sala común de Slytherin. Preferirían hacer sus deberes más tarde.
Por ahora, esas dos, a pesar de la insistencia de Daphne, preferían disfrutar del ocio en compañía de revistas de moda o de sus novias de primer año. Dejen de ponerle excusas. Mejor que este bicho raro responda qué demonios le hizo a mi hermana. Nos gritó el menor de los hermanos Weasley, interrumpiendo e incluso ofendiendo a su compañero de una manera muy grosera. ¿A Ginny? Me sorprendió de verdad, hasta el punto de olvidar reaccionar al insulto. ¿Te hice algo? Le pregunté a la chica, que casi se cubría el rostro con las manos, avergonzada por la travesura de su hermano mayor. Sí, lo hiciste. Últimamente anda como si estuviera embrujada. Y te persigue como una lapa todo el tiempo. Definitivamente, bueno, ¿qué pasa, Hermione? Díselo, maldijo el chico pelirrojo, no precisamente pulcro, volviéndose hacia Granger en busca de ayuda con la misma rudeza. Sí, leímos aquí que ese comportamiento es muy similar a los efectos de tomar la poción amortentía, así que, bueno, Ron está preocupado por su hermana, añadió la morena de pelo alborotado un poco tímidamente, como si se disculpara con nosotros, como un ratón gris, al que todos han acosado tanto que ya no hay a dónde más ir. No recuerdo que se comportara así en las películas, anoté un hecho bastante notable con el borde de mi conciencia, mientras seguía mirando a Ginny cada vez más y esperando alguna reacción de su parte. Y la chica, al final, no me decepcionó. Entonces, amortentía, ¿es así? Ron, ven conmigo. De verdad quiero contarte algo sobre las pociones de amor y su uso, levantándose de su asiento y mirando a su hermano con una furia absolutamente desatada, la única Gryffindor de nuestro grupo casi siseó. Ginny, ¿qué estás haciendo? Ron retrocedió algo aprensivo, pero ya era demasiado tarde. La valquiria pelirroja agarró a su hermano por el cuello y casi lo arrastró a la fuerza fuera de la biblioteca, a un lugar lejos de nuestra vista. Y de la ira de la bibliotecaria, que ya se dirigía hacia nosotros, pero al ver que la principal fuente de ruido se marchaba de todos modos, no armó ningún escándalo. Simplemente nos lanzó su característica mirada de advertencia. ¿Estará bien de verdad?, preguntó Daphne Greendras, ocultando una burla bastante obvia para todos nosotros tras una expresión facial decente, y decidió romper el repentino silencio reinante. Ginny sabe cómo ser aterradora cuando se enfada, sonrió Luna con sencillez y despreocupación, sin siquiera pensar en apartarse de sus deberes. Sus hermanos solían llevarse una buena paliza si intentaban gastarle alguna broma. Disculpen, pero, ¿no les preocupa en absoluto que, bueno, Ginny pueda estar bajo los efectos de una poción de amor? Preguntó Hermione en voz baja a mis amigos, aparentemente convencida de su suposición y, por ello, mirándome con evidente aprensión. No hacía falta ser un genio para comprender la actitud de la niña hacia mi humilde persona. Si esta Weasley está embriagada por algo, es solo por sus propias emociones y sentimientos hacia Harry, resopló el orgulloso Slytherin, ahora con una burla mucho más evidente. Y para que lo sepas, ninguna poción de amortentía funciona así. Además, es cara, no del todo legal, al menos si la compra una pareja no casada, y sus efectos son bastante fáciles de notar. Si Ginny realmente se la hubiera tragado, creo que los gemelos que la cuidan la habrían detenido con un hechizo especial hace mucho tiempo. Todo sangre pura lo sabe, incluso los Weasley. Eso es, he leído que existe ese hechizo, pero ¿por qué George y Fred se preocuparían por algo así? La obstinada Gryffindor no se rendía tan fácilmente, quien, sin embargo, a diferencia de su amiguita, al menos no intentó alzar la voz en la biblioteca. E incluso cuando me moví discretamente, acercándome a las cosas de Ginny, ni siquiera pensó en ceder su asiento en nuestra mesa. Bueno, aunque no lo parezcan, los gemelos Weasley son unos hermanos mayores muy cariñosos, fueron ellos quienes organizaron nuestra primera cita con Ginny, revelé un terrible secreto, sorprendiendo a Daphne, entre otros, quien hasta ahora desconocía por completo los detalles de mi plan y ahora, me miraba con evidente sorpresa. Una sorpresa que pronto se transformó en algo parecido a un respeto divertido. Probablemente esté pensando otra vez en lo Slytherin que me comporto al obligar a los hermanos Weasley a entregarme a su hermana pequeña. Vi los pensamientos de otra persona como si fueran reales, comprendiendo con una sola mirada de Daphne exactamente lo que estaba pensando de mí en ese momento. Durante el último año y medio, había estudiado demasiado bien a esta pequeña diablilla sarcástica como para no notar momentos como este. Aunque, debo admitir honestamente, aprender a entender a esta chica no había sido tan sencillo. Así que los gemelos están al tanto de su relación. Espera, ¿tú y Ginny tuvieron una cita? Bueno, al menos Hermione Granger fue completamente directa, sincera y obvia en su reacción. Bueno, ¿qué tiene de extraño eso?
Pregunté riendo con un tono ligeramente burlón, sin intención de molestar a la chica. Me miró de una manera que hasta un erizo se daría cuenta de los sentimientos que Ine albergaba por mí, así que no fingí, y decidí que, aunque no correspondiera a sus sentimientos, al menos le permitiría estar con nosotros. Y a partir de ahí, se integró muy bien con nosotros por sí sola, éramos amigas incluso antes de Hogwarts. Vivíamos en el mismo barrio, intervino Luna en voz baja, como si notara de reojo que Hermione no tenía prisa por creer mis palabras, pero ¿cómo? Es tan extraño, que Ginny se relacione tan fácilmente con los Slytherin. Hermione continuó su argumento por el mero hecho de discutir, aparentemente sin querer creer que tal cosa fuera siquiera posible. Bueno, para ser justos, Malfoy nos dijo exactamente lo mismo, pero en un tono mucho más duro, pero su cara de sorpresa valió la pena. Continué divirtiéndome a costa de otra persona, apoyando el codo en la amplia mesa. Y por cierto, de los Slytherin, solo Daphne está en nuestra mesa ahora mismo. Luna y yo somos Ravenclaw, y tú, por si no te has dado cuenta, llevas unos minutos comunicándote bastante bien con nosotras. Casi como Ginny, dijo la mencionada Ravenclaw con una sonrisa pícara. Y Daphne, allá afuera, también sonreía. Su comportamiento parecía romper un poco la visión del mundo de una bruja en particular, y lo disfrutaba tanto como yo. Aunque, en realidad, por supuesto, no estaba de humor para reír, mientras todos se divertían y simplemente conocían personalmente al empollón principal de Gryffindor, yo participaba prácticamente en un thriller de espías personal, usando magia sin varita al límite de mi concentración y simplemente tratando de rastrear con la mayor precisión y sensibilidad posible hacia dónde se dirigían las miradas y la atención de todas las chicas en la mesa. Y todo por el simple hecho de meter en mi bolso una notable libreta negra de las cosas de Ginny, y después fingir que siempre había sido así. No salió tan mal. Si no logro adaptarme al mundo mágico, podría terminar fácilmente como una carterista de poca monta. Bueno, si alguna vez llego a estar tan desesperada y prefiero seguir ignorando que Luna, al parecer, todavía sospecha de mí. Esta extraña chica con habilidades mágicas muy inusuales seguramente notó lo concentrada y tensa que estaba desde el momento en que Ginny salió de la biblioteca, pero, por suerte, no me preguntó nada. Y apenas se dio cuenta de que le robé algo a la pequeña Weasley. Ni siquiera le había dado a entender a nadie mis habilidades con la magia sin varita. Y las brujas que me rodeaban no podían haberse percatado de lo que ocurría bajo la mesa durante nuestra conversación, por lo tanto, podía mantenerme relativamente tranquila, pero, al final, decidí no quedarme en la biblioteca más tiempo del necesario. Existía el riesgo de que Ginny, a su regreso, notara la desaparición del cuaderno maldito, lo cual sería, si no crítico, desde luego no dejaría que nadie revolviera mi bolso, y nadie me pediría que hiciera tal cosa, pero, aún así, preferí irme con un pretexto plausible. Tenía una sesión de entrenamiento deportivo próximamente, para no tentar a la suerte, así que, lo único que me quedaba por hacer era verificar la autenticidad de los Horcrux de otra persona, y luego, sería hora de ir con el profesor Flitwick, y después con los gemelos Weasley. Porque últimamente se me ocurrió una idea para no solo garantizar la protección contra posibles problemas por su parte, sino también para endeudarlos, pero eso solo en caso de que mi robo se descubra, o si simplemente discutimos con Ginny y ella corre a quejarse con sus hermanos mayores. Esta variante también sigue siendo bastante realista. Lee los capítulos avanzados en p@treon/a y cada 150 ps = capítulo extra. Haz avanzar la historia con tus piedras de poder 32. Capítulo 32. Así que esto es lo que eres, el diario de Tom Marvolo horrible, dije pensativo, tocando con cierta aprensión el cuaderno abierto, con su encuadernación de bastante buena calidad, después de lo cual retiré la mano de inmediato, convencido una vez más de que no debía tocar esta cosa tan desagradable tan fácilmente. Cerrado, no se diferenciaba casi en nada de un cuaderno común, salvo quizás por algunos amuletos de protección, pero ahora mismo, en cuanto abrí el diario de otra persona, la magia vil y la desagradable atención del artefacto viviente me hicieron estremecer de nerviosismo. Incluso se me erizó el vello de la nuca, tan nítidas y reales eran las sensaciones de mi sensibilidad mágica esta vez. Me siento como si estuviera sentada frente a un perro rabioso ansioso por morderme un pedazo jugoso. Mostré los dientes con nerviosismo, sintiendo perfectamente cómo, al contacto directo con el cuaderno, este había logrado arrebatarme una gota de magia. Solo una pizca. Esa cantidad ni siquiera sería suficiente para un Lumos, pero, aún así es desagradable. Después de todo, solo había tocado este diario por un instante, y ya se notaba tal efecto.
Si se usa con frecuencia y durante periodos prolongados, probablemente se podría llegar a sufrir agotamiento mágico, lo cual es algo extraño, porque no observé tales problemas con Ginny. Y sin embargo, en términos de magia, la menor de los Weasley es inferior a mí unas 13 o 15 veces. Es difícil decirlo con mayor precisión, porque las reservas mágicas no son precisamente algo muy estable. Es como con la resistencia. Más por la mañana, menos por la noche. Un día, con una oleada de buen humor o entusiasmo, puede que sienta más energía, o que la perciba con mayor claridad, y otro día, mucho menos. Aún así, las reservas de energía de Ginny desde el principio de nuestra relación no eran precisamente impresionantes. Pero al mismo tiempo, dominaba los hechizos bastante bien, y en general, la chica no tenía problemas con hechizos que no fueran del todo sencillos, incluso para los de primer año. Entrecerré los ojos pensativo, empezando a hipnotizar el Horrocrux de otra persona con aún mayor recelo. Podría ser que precisamente por culpa de este cuaderno Ginny me pareciera aún más débil mágicamente que Ron Weasley. Una pregunta difícil, cuya respuesta no encontré fácilmente, pero admití plenamente que tal cosa era posible. No muy probable, porque Ginny, desde su primer día en Hogwarts, no impresionó por la saturación de magia que irradiaba, pero, si recuerdas que llegó al castillo con ese objeto tan desagradable y que posiblemente lo usó incluso en casa, aunque no entiendo cómo ni cuándo Lucius pudo haberle entregado el Horrocrux, entonces quizás la chica no sea tan débil como me parece. Al fin y al cabo, cuando un artefacto oscuro te absorbe la magia constantemente, irradiar esa misma magia hacia afuera debe ser bastante problemático. En resumen, al diablo con todo esto. Resumí mis pensamientos, descartando la idea de intercambiar unas palabras con esa cosa tan desagradable. El riesgo de que el Horrocrux de Voldemort pudiera hacerme daño es demasiado grande. Y no confío lo suficiente en mis defensas mentales como para ponerlas a prueba con semejante porquería. Será mejor que me dé prisa y le entregue el diario de otra persona al profesor Flitwick. Porque la curiosidad es curiosidad, pero arriesgar mi magia por la oportunidad de verificar finalmente que el cuaderno que cayó en mis manos es realmente el Horrocrux de ese mago oscuro no es una idea muy sensata. E incluso el argumento adicional de tener la oportunidad de comprender mejor a mi adversario fatídico no aumenta precisamente mi entusiasmo, lo cual suena un poco cobarde, pero el año pasado y el encuentro con el poseído Quirrell demostraron dolorosamente que no puedo lidiar con algunos problemas ahora mismo. Y por lo tanto, es mejor ser un cobarde vivo que un cadáver valiente. Sobre todo porque no soy un Gryffindor, sino un Ravenclaw bastante empollón. Y como buen cuervo, prefiero no arriesgar mi pellejo en vano. Aunque quiero destruirte, por supuesto, terriblemente, chasqueé la lengua con irritación en mi mente, mirando de reojo el cuaderno maldito 3 veces, y finalmente decidí al menos intentar lidiar con ello personalmente. No tenía ni una pizca de fe en los profesores de Hogwarts, y mucho menos en el director de esta gloriosa institución educativa. Todos ellos, con la excepción, quizás, de McGonagall, quien se ocupó de Quirrell, demostraron su impresionante incompetencia el año pasado. Tan evidente que casi no me cabe duda de que ninguno de ellos se apresurará a destruir el Horrocrux de otra persona de inmediato. Por desgracia, pero para ser sincero, estaba casi seguro de lo contrario, que nadie pensaría siquiera en destruir el Horrocrux. En el mejor de los casos empezarían a estudiarlo, y en el peor, lo tirarían a algún rincón apartado como si fuera una falsificación no muy legal más hecha por sus alumnos. Lo cual, en este caso, era simplemente inaceptable, pero la única forma de destruir el Horrocrux de otra persona que todavía se me ocurría en ese momento, bueno, digamos que no tuve ningún problema en arrojar el diario de Voldemort a brasas al rojo vivo, como las que no se pueden encontrar en la chimenea encantada de nuestra sala común, usando transfiguración y un par de hechizos que había aprendido. Otro detalle es que el fuego y las brasas al rojo vivo, en las que incluso el metal probablemente se pondría al rojo vivo, no dañaron en absoluto el cuaderno de otra persona. Ni siquiera se chamuscó la cubierta ni las páginas exteriores del maldito Horrocrux. El artefacto parecía nuevo, ignorando por completo todos mis intentos de destruirlo, y no albergaba ninguna esperanza de que una exposición más prolongada ayudara a romper esa defensa. Sobre todo porque no podía quemar el Horrocrux en el fuego durante mucho tiempo. Aún no había alcanzado la transfiguración permanente, por lo que el horno que creé simplemente no podía durar más de 2 o 3 horas.
Tampoco sabía cómo neutralizar por completo el humo del fuego, usando constantemente un hechizo purificador de aire, lo cual era incluso más difícil de mantener que crear una transfiguración suficientemente duradera. En tales circunstancias, podía intentar quemar el Horrocrux durante, como mucho, 2 horas y media. Ya lo intenté, sin éxito alguno y, una vez más, convencido de mi impotencia, tampoco se me ocurría cómo destruir un artefacto de tan alta calidad. Bueno, supongo que mis intentos de probar todo mi arsenal mágico en este maldito diario no son ideas serias, ¿verdad? De todas formas, no tuvo ningún efecto. Más bien al contrario, después de todos estos intentos, el Horrocrux, al parecer, comenzó a pasar a la ofensiva, pensé con un escalofrío, sintiendo a veces que alguien intentaba atravesar mis escudos y defensas mágicas. Los intentos eran muy delicados y cautelosos, pero, eso solo lo hacía más aterrador. Después de todo, gracias a los libros sobre oclumancia, ya sabía cómo se sentiría una violación brusca y violenta de mis límites mentales y qué hacer en tal situación, con intentos de influencia más astutos y sutiles, era mucho más difícil. A menudo son muy difíciles incluso de percibir, y en cuanto a una confrontación directa, la forma más segura sería simplemente eliminar la posible fuente de peligro. Bueno, o confiar en la propia defensa, voluntad y atención. Afortunadamente, a diferencia de una intrusión directa y brusca en la mente, el escaneo cuidadoso no tiene un poder especial. Incluso una explosión de emociones suficientemente fuerte puede, si no disiparla, al menos debilitarla seriamente. En una situación en la que uno mismo está preparado para una invasión, mantiene sus escudos listos, monitorea la situación y su estado, y además está lleno de determinación y voluntad para proteger su mente, el escaneo cuidadoso se vuelve poco efectivo. Más precisamente, no es efectivo en absoluto. En los duelos mentales, después de todo, se usa más como una daga metafórica clavada en la espalda mediante el efecto de la sorpresa y el sigilo. Si esta táctica no funciona, suelen entrar en juego ataques más obvios y poderosos. Espadas, hachas y alabardas metafóricas diseñadas para abrirse paso a través de la defensa del oponente. Hasta donde yo sé, así es exactamente como suelen desarrollarse los duelos mentales entre dos magos entrenados. Primero, intentos de romper sigilosamente la defensa de alguien más, y luego un poderoso golpe frontal, que seguirá de todos modos, independientemente de si el daño de la daga la atravesó o no, solo que, por alguna razón, el Horrocrux de Voldemort no tenía prisa por lanzar el ataque principal. O le faltaba la fuerza para esto, o simplemente no entiendo algo y ya estoy a un paso de convertirme en una marioneta viviente de la magia oscura. Pensar en esto era inútil en cualquier caso. Sobre todo porque no iba a correr el riesgo de ninguna manera. Al final, incluso descarté la idea de esconder el Horrocrux justo al lado de la diadema que aún no había encontrado. Ya sabía dónde estaba la sala de los menesteres, pero tenía una idea muy vaga de cómo funcionaba. Y no es seguro que sea el único tan inteligente y culto en este castillo. Por eso, incluso dejando de lado mi reticencia a dejar dos Horrocruxes relativamente cerca el uno del otro, tenía miedo de esconder el diario de otra persona en la sala de los menesteres. ¿Quién sabe quién podría encontrarlo, aunque sea por casualidad? Después de todo, no soy un señor oscuro como para esconder algo así a plena vista. Así que solo me quedaba una salida en esta situación. Aunque no me gustara mucho, señor Potter. ¿Tiene algún asunto que tratar conmigo? Sonrió el pequeño medio duende con amabilidad y cordialidad, después de haberme dejado entrar en su despacho un momento antes, a donde llegué casi inmediatamente después de clase. Profesor, vengo a usted con un problema pequeño pero muy serio, asentía Flitwick, sintiendo mentalmente una considerable incomodidad y nerviosismo, pero aún así me acerqué al escritorio del profesor y saqué el maldito Horrocrux de mi bolso, que previamente había envuelto en una gruesa capa de piel de dragón. La tomé prestada específicamente de uno de los estudiantes mayores que está muy involucrado en herbología. ¿Esto es, una especie de diario? El profesor me miró seriamente, abriendo con cuidado mi improvisado paquete y comenzando a agitar apresuradamente su varita sobre el objeto que había traído. Un artefacto oscuro. Sí, profesor, lo tomé por pura casualidad de un conocido y al principio ni siquiera me di cuenta de lo que era, pero, tengo, digamos, buena sensibilidad. Es como si pudiera sentir la atención dirigida hacia mí, o algo así, comencé a explicar torpemente, por un lado sin saber realmente cómo describir todo esto, y por otro, interpretando el papel de un estudiante ligeramente estupefacto por la magia mental de otra persona. ¿Puedes sentir la atención de otra persona?
Una habilidad muy inusual, pero no del todo única, me creyó el medio trasgo con sorprendente facilidad, asintiendo con confianza, como agradeciéndome la confianza que le había demostrado. ¿Te ayudó esta habilidad a darte cuenta de que algo andaba mal con el diario? Sí, es cierto. Sentí una extraña atención del artefacto, y luego, al tocarlo, una especie de agotamiento pareció apoderarse de mí, mi alma se inquietó y los pensamientos en mi cabeza comenzaron a enredarse. Comencé mi relato, y cada palabra hacía que el profesor frunciera aún más el ceño y agitara su varita sobre los Horcrux con más fervor. En cierto momento, incluso comenzó a lanzar hechizos en voz alta, sin mostrarse nada tímido ante mí. ¿Por qué no vino a verme inmediatamente, señor Potter?, dijo Filius Flitwick, después de escuchar los principales síntomas, que exageré un poco en mi relato, pero que aún así logré experimentar yo mismo, mirándome con preocupación. De alguna manera no me di cuenta enseguida, y luego no quise tenderle una trampa a mi amigo e intenté destruir el diario yo mismo, pero no tuve mucho éxito. No arde en el fuego, respondí algo fuera de lugar, con un ligero temor a mentir tan descaradamente, pero, de todos modos no tenía otra opción. Y la magia mental, aunque con reservas, aún me permitía controlarme y controlar mis pensamientos lo suficiente como para creer, al menos en parte, que acababa de decir la pura verdad. Bien, señor Potter, denos más detalles a partir de este momento, me miró el medio duende con tono exigente. ¿Qué hizo exactamente y cómo reaccionó el artefacto? Intente recordar todo, hasta el más mínimo detalle. Esto podría ser muy importante. Intenté quemarlo, profesor, comencé mi relato, bastante satisfecho con la reacción de Flitwick, aunque sin apresurarme a abandonar mi personaje. Sin embargo, eso no me impidió contarle al medio trasgo con todo detalle mis intentos de destruir el Horcrux. Por ello, reconozco que en ese momento tuve que demostrar mis habilidades en transformaciones y encantamientos, pero al final valió la pena. Mi jefe de casa se tomó el asunto con la mayor seriedad posible, aunque admitió que no comprendía del todo qué clase de porquería había caído en mis manos, pero el medio trasgo ni siquiera dudaba de que el artefacto debía ser destruido, aunque su intención era mostrar primero el diario al director y a Severus Snape, un mago que entiende mejor la magia oscura. No fue el mejor resultado, pero, por desgracia, ya no tenía el poder para lograr más. Era absolutamente imposible e irreal obligar a Flitwick a invocar el fuego maldito justo delante de mí y quemar el Horcrux, por mucho que deseara lo contrario. Solo quedaba esperar y confiar en que esta vez, el director, junto con el terrorífico guardián de las mazmorras de la escuela, no la fastidiara y destruyera el Horcrux. De lo contrario, tendría que empezar a preocuparme seriamente y a pensar en cómo trasladarme a otra escuela. Preferiblemente a una fuera de Gran Bretaña y sus islas. Lee los capítulos avanzados en p.treon/a y cada 150 ps = capítulo extra. Haz avanzar la historia con tus piedras de poder 33. Capítulo 33. Potter/Weasley. Nos saludamos al unísono con los hermanos gemelos, quienes esta vez irradiaban cierta tensión y disgusto. Nos llamaron justo a tiempo. Tenemos algunas preguntas para ustedes. ¿Es por su culpa que Ginny fue llamada hoy el director? Exacto, chicos, justo en el clavo. Y lo más probable es que llamen a sus padres al colegio por mi culpa. Asentí con calma, mirando a cada uno de los gemelos por turno, y tranquilizándolos un poco. Como en nuestros encuentros anteriores, mi serenidad y confianza en mis acciones lograron apaciguar el temperamento de estos Gryffindors, unos hermanos mayores muy cariñosos. Esto, por cierto, también fue bastante extraño. A primera vista, y a segunda, seamos sinceros, los gemelos Weasley no parecen en absoluto parientes cariñosos. Pero fíjense, corrieron a defender a su hermana ofendida más rápido de lo que se extendió por el castillo la noticia de que la habían llamado al director. No esperaba una preocupación tan ferviente y evidente por su parte. La última vez no habían demostrado sus sentimientos con tanta claridad. ¿Te importaría explicarlo? Fred, creo, entrecerró los ojos, intercambió una rápida mirada con su hermano y decidió esta vez tomar la iniciativa en la conversación. Sin embargo, su gemelo continuó con el siguiente comentario. ¿De qué te quejaste con la jefa de tu casa, tanto que incluso el director se interesó por ella? Accidentalmente le arrebaté un artefacto oscuro a tu hermana, respondí con calma y seguridad, cruzando los brazos sobre el pecho. Después, casi caí bajo su influencia, y aunque intenté destruirlo, no sirvió de nada. Solo empezó a ejercer una presión cada vez mayor sobre mí. ¿Un artefacto oscuro? ¿Que es capaz de influir en los magos?
Los gemelos intercambiaron miradas de nuevo, solo para mirarme fijamente al instante siguiente con una sola mirada, francamente desconfiada e inquisitiva. Esta pareja me recuerda cada vez más a un solo organismo, pensé con una mueca, a pesar de que mi creciente sensibilidad mágica volvía a perderse un poco en quién era quién. Puede que no me creas, pero Ginny tenía un diario. Uno común y corriente, con una sencilla encuadernación negra. De apariencia completamente inofensiva, pero vacío por dentro. Al intentar escribir algo, la tinta desaparece, pero aparece la respuesta a la entrada anterior. Un artefacto con conciencia, que me absorbía poder mágico y, muy probablemente, mental. Resoplé con pesimismo, describiendo las propiedades más evidentes de este artefacto en particular. Además, esta cosa horrible no arde en el fuego. Y el impacto de cualquier otra magia solo la alimenta, en lugar de dañarla. Eso, suena a algo realmente peligroso. George miró a su hermano un poco sorprendido, aún expresando cierto escepticismo hacia mis palabras, pero decidiendo por ahora no discutir la honestidad de un héroe en particular. Un simple artefacto oscuro definitivamente no puede poseer tales efectos, asintió Fred a su gemelo, frunciendo el ceño pensativo. ¿De dónde pudo haber salido algo tan peligroso para acabar con nuestra hermana pequeña? Continuaron estos cabezas huecas al unísono, sin ocultar ya su sospecha. Creo que el director va a llamar a tus padres al colegio precisamente por una cuestión tan importante, dije con una sonrisa burlona, sin sentirme para nada avergonzado por la presión de los Weasley. Así que no es que simplemente decidáis echarle toda la culpa a nuestra hermana, dijeron los Gryffindor pelirrojos, que se cernieron sobre mí al unísono, intentando provocarme para que reaccionara con agresividad. Bueno, para tener una excusa perfecta para darme una paliza, mágica o no tan mágica. El profesor Flitwick fue muy inquisitivo y persistente en sus preguntas. Después de todo, el artefacto resultó ser realmente peligroso. Además, si este diario nunca hubiera pertenecido a Ginny, se habría indignado de inmediato al ser llevada ante el director por semejante tontería. Me encogí de hombros de nuevo, resistiendo con firmeza e incluso con cierta diversión interior la presión de los dos hermanos. Sus intentos de presionarme esta vez me parecieron hasta graciosos. Así que, chicos, me debéis una buena. Y me debéis una muy grande. ¿Te debo algo? ¿Desde cuándo? Los matones pelirrojos se pusieron erizados al instante, retrocediendo medio paso de mí casi imperceptiblemente incluso para ellos mismos. Dado que, de no ser por mí y un accidente fatídico, tu hermana podría haberse convertido en una Skip para siempre, fruncí el ceño con la mayor seriedad posible, exagerando un tanto las recientes palabras de Flitwick, quien, antes de finalmente arrebatarme el artefacto, no dudó en intimidar aún más a su alumno. Pero en cambio, estuve a punto de convertirme en una, al haber llegado un par de veces a un agotamiento que, si bien no fue severo, seguía siendo agotamiento. Eso, ya es grave. Nuestra Ginny realmente estuvo en tanto peligro. Los gemelos fruncieron aún más el ceño, aparentemente empezando a comprender por fin la gravedad de la situación que intento transmitirles. Puedes preguntarle a Flitwick. Ahora mismo prácticamente te estoy citando sus palabras exactas. Me regañó por no haber acudido a él inmediatamente, por intentar quemar el diario yo misma primero. Me giré dándoles la espalda a los gemelos, para no mostrarles mi sonrisa ligeramente depredadora. Los gemelos Weasley, a pesar de todo, son bastante listos. Sin duda comprenderán, a través de mis palabras, que yo, aun encontrándome en una situación poco agradable, primero intenté encubrir a su hermana y solucionar el problema por mi cuenta. Y luego, preguntaremos y no lo olvidaremos, me prometieron Fred y George con seguridad, sin decir nada directamente, pero justificando mis expectativas y apresurándose a dejarme sola. A juzgar por sus rostros, estaban a punto de correr hacia su hermana para comprobar si Ginny estaba bien. Bueno, buena suerte entonces, les dije a sus espaldas, sonriendo mentalmente y sabiendo perfectamente lo que podía sacarles a esos dos cabezas huecas. No es que necesitara tanto su mapa del merodeador, pero, sin él, será difícil lidiar con Pettigrew. Y pensaba acabar con ese traidor a la primera oportunidad. Preferiblemente, antes de que termine el curso. Bueno, para no tener que enfrentarme a los malditos dementores el año que viene, me pregunto si, al pedirle a Milo que cace una rata particularmente asquerosa, este gato perezoso cumplirá mi pequeña petición. Sonreí pensativa, sabiendo perfectamente que esta idea estaba condenada al fracaso. Mi gato es, por supuesto, una bestia muy inteligente y, en general, bastante guapo, pero probablemente no podrá lidiar con un animago.
Los magos transformados en animales casi siempre superan en todo a la bestia en la que se convierten. Así que, incluso en forma de rata, Pettigrew debería ser mucho más rápido y ágil que mi peludo holgazán, que durante la mayor parte del año me sirve exclusivamente como almohadilla térmica ronroneante por la noche. Lo que este granuja hace la otra mitad del día, personalmente no tengo ni idea, solo sospecho que este insolente ya se ha ganado un par de admiradoras entre las chicas de nuestra residencia. Lo cual, naturalmente, tampoco implica ningún movimiento en particular. Este pequeño bribón casi ni pelea con otros gatos. Simplemente hay muy pocos en casa, y los que hay son casi siempre gatas. Sin embargo, negué con la cabeza con cierta molestia, pero rápidamente volví al problema anterior y empecé a idear un plan con qué pretexto podría confiscar el mapa del merodeador a los gemelos. Entonces aún no sabía que los muchachos estarían encantados de entregarme su tesoro, ya que últimamente no le habían dado mucho valor. Ellos mismos habían estudiado todos los pasadizos secretos del castillo hacía mucho tiempo, incluso habían encontrado varios lugares que no estaban marcados en el mapa. Y en cuanto a detectar a otras personas cerca, se puede usar no solo el artefacto, sino también amuletos bastante sencillos, así que sí, los gemelos prácticamente me impusieron la creación de mi padre biológico y sus amigos, queriendo agradecerme por ayudar a Ginny y, además, saldar una deuda conmigo. Lo cual les vino de maravilla a todos, y yo ya estaba lista para seguir adelante con la siguiente parte de mis planes para este año, pero, un desastre llegó a Hogwarts. Un verdadero terror, volando en alas de amor y respondiendo al nombre de Molly Weasley. La madre de Ginny y del resto de los magos pelirrojos de Gryffindor, que casi me asfixia con su cariño y gratitud desbordantes. Es más, podría haberme asfixiado físicamente, al parecer, ya que se había alterado demasiado tras visitar al director y, por lo tanto, no se contuvo mucho. En cuanto a mí, me sentí un poco incómodo al intentar rechazar los abrazos de aquella mujer corpulenta y regordeta. Aún así, su gratitud me pareció muy sincera, y, como pude comprobar, se preocupaba por su hija más que sinceramente, lo cual me impidió responderle de forma grosera o brusca, aunque el excesivo contacto físico de Molly empezó a irritarme casi de inmediato. Por suerte, esta mujer, monumental en todos los sentidos, no pudo quedarse mucho tiempo en el castillo, lo que me dio la tan ansiada liberación bastante pronto. Sin embargo, los gemelos e incluso, lo que es especialmente aterrador, Ron, se disculparon durante mucho tiempo después por el comportamiento de su madre. Daphne se rió entre dientes, comentando algo sobre cómo no todas las intrigas terminan para nosotros exactamente como quisiéramos. Y Draco simplemente se burló, frunciendo el ceño solo porque, debido a otro entrenamiento de Quidditch, no pudo presenciar una actuación tan vibrante en vivo. Solo Luna y Astoria son buenas chicas. En aquella ocasión, no recibí ni una pizca de burla ni disculpas inapropiadas. Los alumnos de primer año simplemente coincidieron en que la matriarca Weasley es una mujer muy formidable e incluso peligrosa para cierto tipo de personas, pero no profundizaron en el tema, lo que me ahorró tranquilidad. Por lo cual estaba agradecido, prometiéndome mentalmente agradecer de vez en cuando a esas dos rubias su indulgencia hacia mi lamentable estado, y con Molly Weasley, me prometí no volver a cruzarme con ella en un futuro próximo. Y rechazar sus invitaciones a visitarme incluso bajo amenaza de muerte. Aunque, la verdad, no fue para tanto. Es que me he desacostumbrado a esa actitud, y en general nunca he sido una persona muy cariñosa, me recompuse de inmediato, dándome cuenta de que en la vida pasa de todo, y que la familia Weasley últimamente ocupa cada vez más espacio entre mis amigos. Incluso el dichoso Ron, después de todo lo que pasó, parece haber dejado de guardarme rencor, deben de ser los gemelos quienes hicieron lo posible por poner en vereda a su inútil hermano. Esto, por cierto, también se puede usar, susurré de inmediato, activando sin prisa el mapa del merodeador y decidiendo comprobarlo. Sigue Pettigrew, tan famoso en mi mundo pasado, haciéndose pasar por la rata mascota de un alumno de segundo año de Hogwarts. Y si es así, entonces, bueno, no me llevará mucho tiempo aprender y perfeccionar el hechizo que anula cualquier transformación en animago. Sobre todo porque ya lo había visto en alguna parte, después de lo cual solo quedará esperar o encontrar el momento adecuado. Entrecerré los ojos con malicia, al notar el nombre familiar en el mapa encantado, y calculé de inmediato cómo sería posible obligar a Ron a llevar a su rata a cenar al gran comedor. Bueno, para que después de su transformación, Pettigrew no se escapara a ninguna parte, no a la vista de toda la escuela y del más nutrido profesorado,